Buenos días, el día de hoy junto con mi grupo vamos a presentar sobre el ATS que ha sido redactado o elaborado mediante el uso o referencia de un informe pasado. Este informe conlleva el título de Identificación de lesiones ferrosas. Para ello hemos establecido los pasos, los peligros y las consecuencias que derivan de ello. De una u otra forma también calificándolas con el tipo de nivel de riesgo, es la probabilidad, severidad y si el riesgo es alto, bajo, medio. A su vez, implementando controles para poder establecer o mitigar aquellos niveles de riesgo. Este TS ha sido aprobado por mi persona, Ángel Nico Rojas Ponces, y a continuación veremos un poco más sobre lo dicho. Hola, somos de la carrera C12A y hablaremos sobre la realización de nuestro ATS. Pero, ¿sabías que la mayoría de los accidentes de trabajo se pueden evitar con tan solo una sola herramienta? Soy Ana, y junto a mi grupo que está conformado por Catay Palomino y Angie Rojas, demostraremos qué es el ATS y por qué puede salvar vidas. Para empezar, ¿qué es el ATS? El ATS es un procedimiento en que se deslogan los pasos de actividades, se analizan los peligros que podrían enfrentarse y establecen las medidas preventivas para evitar accidentes. Como objetivo tenemos de este análisis de trabajo seguro es prevenir los accidentes laborales, garantizar la seguridad y salud de los estudiantes, cumplir con las normas y seguridad y promover la cultura de prevención en la institución. Como tarea tenemos identificación de lesiones ferrosas. El lugar fue en el pabellón 9 y como equipo de herramienta utilizamos el esmeril, tornillo de banco, taladro de mesa, lima de bastas, sierra manual, probeta de acero de construcción, probeta de acero de herramientas y probeta de hierro fundido. El área donde se ejecutó esto fue en Texu. Como paso de tarea 1 tenemos inspección el área de trabajo y equipos de herramienta. Como peligro tenemos golpes con objetos, contacto con virutas, riesgos y consecuencias. Tenemos lesiones leves en manos o en ojos. Probabilidad es C, severidad es 4, nivel de riesgo es bajo, así que es aceptable. En el paso de la tarea 2 sería observación, el color, el brillo, textura, características de las probetas. Como peligros tenemos proyección de virutas, aristas, filos cortantes de la pieza. En riesgos y consecuencias tenemos cortes superficiales en manos o en ojos. La probabilidad también es C y 4 es bajo, así que es aceptable. La 3 tenemos que ejecutar el limado. Como riesgo tenemos el desprendimiento de la viruta o pequeñas partículas de metal durante el limado. En riesgos y consecuencias tenemos cortes o pinchazos en las manos, que como probabilidad tenemos la letra B, severidad 4 y es medio. También es un rango aceptable. Luego tenemos con la parte 5 analizar el corte del aserrado y la viruta. Tenemos corte mecánico por las sierras cizalla, proyección de limadura. Como peligro tenemos cortes de manos, pinchazos, irritaciones oculares. También es medio. Ese es un rango aceptable. Luego tenemos taladrar de los materiales de ensayo. Viruta y taladrado sería nuestro peligros. Luego tenemos lesiones oculares, cortes de manos, atrapamientos, hipoacusia por ruido. También es un rango medio, es aceptable. Operar perforaciones en muestra de la viruta, inhalación de la viruta metálica. Como peligro tenemos las lesiones, la vista y la corte cutánea. Ese es un rango bajo, es aceptable. En la clase tenemos esmerillar los materiales de ensayo y observar las chispas generadas. La proyección como peligro tenemos la proyección de chispas y partículas, contacto de discos agresivos y el ruido. Quemaduras, cortes, incendios, esto sí es alto. Es, mm, es no aceptable, es muy peligroso. Eh, Luego tenemos analizar las chispas generadas así a la distancia, es una proyección de recortes, pensamientos en tropel, corte de mano, pinchazos, irritación ocular. Es un rango medio, es aceptable. Luego tenemos la realización de prueba de dureza con lima de las aleaciones no ferrosas. Como peligro tenemos contacto con filo de la lima, proyección de partículas y fuerzas manuales. Luego tenemos el corte de dedos, raspaduras, irritaciones oculares, fatigas y musculares. Esto sí es alto, es un rango no aceptable. Luego tenemos orden y limpieza, que como que tenemos de resbalones, tropiezos, cortes por virutas, levantamiento inadecuado. Luego tenemos
Como finalizando, tenemos como riesgos y peligros, tenemos los golpes, caídas, lesiones leves y lumbalgias. También es un rango medio, así que sí es aceptable. Estoy encargada de revisar el ATS, soy Tatiana Catay Palomino. Por ello, evaluamos los pasos de la tarea, que es inspeccionar el área del trabajo, equipo y herramientas. Y vamos a implementar los siguientes controles, que sería el uso de guantes, lentes de seguridad y manipulación cuidadosa. Después observamos las características de las probetas. El control a implementar sería la implementación del uso de PPs, primordialmente lentes, casco y guantes anticortes. Después, efectuar el limado y el siguiente control, la capacitación técnica de seguridad y orden en el área de enseñanza, con manejo y corte del cuerpo al limar, además de hacer uso de mascarillas o caretas de protección ante los retazos de las virutas. Después analizamos la viruta de limado. Para ello, el control a implementarse sería protector visual, guantes, prensa para fijar material y capacitación. Por quinto paso tenemos efectuar un aserrado y diferenciar la resistencia que pone cada una de las muestras. Para ello, los controles a implementarse serían la careta facial, guantes, ropa de algodón, extintor disponible y capacitación. Por sexto paso tenemos analizar el corte del cerrado y la viruta. Y los controles a implementarse son uso de guantes, gafas, mantener distancia, herramientas en buen estado. Por sexto paso, taladrar los materiales de ensayo y los controles a implementarse son lentes de seguridad, limpieza frecuente del área. Por octavo paso tenemos observar la perforación y muestra de la viruta y los controles serían descansos visuales, lentes de seguridad, manipulación con pinzas, el uso de guantes y realizar una limpieza antes de la perforación. Por noveno paso tenemos que mirar los materiales de ensayo y observar la chispa generada y los controles son careta facial, guantes, tapones o medidas de protección de los oídos, capacitación de cómo esmerillar, técnicas de apoyo y un extintor por medidas de seguridad tras un posible incendio. Después tenemos analizar la chispa generada y la distancia y los controles son gafas de protección, zapatos dieléctricos y guantes. Después tenemos realizar prueba de dureza con lima de las aleaciones no ferrosas. Y los controles a implementarse son establecer descansos para evitar fatigas, comunicar el estado de las limas o herramientas a usarse. Siendo una revisión técnica, el paso 11 sería realizar prueba de dureza con limas de las aleaciones no ferrosas. Los controles a implementarse serían establecer descansos para evitar fatigas, comunicar el estado de las limas o herramientas a usarse. Siendo una revisión técnica, escobas recogedores más con las manos, tener guantes y lentes de seguridad. Por último tenemos orden y limpieza y los controles a implementarse serían uso de zapatos adecuados de seguridad, implementar herramientas de recojo de viruta como escobas, recogedores más con las manos, despejar el área del trabajo ubicando los desperdicios, retazos, equipos en los lugares correspondientes. El responsable en todos estos pasos de las tareas, los controles, son parte del personal ejecutor. Bien, según lo dicho por mi compañera, las consecuencias según orden de los pasos dichos son que en el primer paso podría generar una lesión leve en manos u ojos, teniendo un nivel de riesgo con probabilidad C, una severidad 4 y el nivel de riesgo bajo. Mientras que el segundo paso podría traer cortes superficiales en las manos, daños en los ojos, teniendo un nivel de riesgo con la probabilidad C, una severidad 4, pero un nivel de riesgo medio. Seguidamente tenemos el tercer paso que contiene de ser, por ejemplo,
posiblemente los pinchazos en manos o cortes cutáneos e inconvenientes nasales, teniendo un nivel de riesgo con probabilidad B, severidad 3 y un nivel de riesgo alto. Para ello, seguimos con el cuarto paso, que van a ser los cortes profundos, una lesión ocular, aspiración de los fragmentos, de las partículas de las virutas, teniendo un nivel de riesgo de probabilidad C, con una severidad de 4 y un nivel de riesgo alto. Seguidamente tenemos a las lesiones oculares o cortes en manos. Eso también teniendo un nivel de riesgo B, que sí ha sucedido, una severidad de 4 y un nivel de riesgo medio. Luego seguimos con cortes en manos, pinchazos, irritación ocular. Esto teniendo un nivel de riesgo con probabilidad B, con una severidad 4 y un nivel de riesgo medio. Seguidamente tenemos el siguiente paso, que contiene la consecuencia de las lesiones oculares, cortes en manos, atrapamiento, hipoacusia por ruido. Atrapamiento e hipoacusia por ruido. Teniendo un nivel de riesgo con una probabilidad de C, con una severidad de 4 y siendo de nivel de riesgo medio. Seguidamente tenemos la irritación a la vista y posible corte cutánea, generando heridas o rasguños. Esto teniendo un nivel de riesgo C y una severidad de 5, mediante un nivel de riesgo bajo. Ahora, también tenemos a las quemaduras, cortes, incendio tras no ejecutar correctamente el esmerilado en un área sin obstrucciones. También dando a darse los daños auditivos, teniendo un nivel de riesgo con probabilidad C, una severidad 3 y un nivel de riesgo alto. Seguidamente tenemos como antepenúltimo paso a las consecuencias de los cortes en manos, pinchazos e irritación ocular, teniendo un nivel de riesgo con probabilidad B, una severidad 4 y un nivel medio. El penúltimo paso contiene cortes en dedos, raspaduras, irritación ocular y fatiga muscular. Esto puede tener una probabilidad de B, porque ha sucedido, una severidad 4 porque es temporal, pero un nivel de riesgo alto. Luego tenemos como último paso a las consecuencias de los golpes, caídas, lesiones leves, lumbalgias. Eso tiene una probabilidad B, una severidad 4 y un nivel de riesgo medio.